Saludos, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Bienvenido, bienvenida. La buena noticia del reino de Dios. Con eso Jesús resume toda su predicación. Eso fue lo que lo motivó, eso fue lo que lo llevó a caminar hasta el final. Anunciar a Dios, que Dios reine. Porque cuando Dios reina, todo es bueno. Dios viene a nuestra vida a dar lo bueno. Dios viene a la historia a dar eso bueno. Dios siempre se mostró como un Dios salvador, no como un Dios castigador, ni un Dios enjuiciador. Estas experiencias de Dios dañan y laceran profundamente la vida de todo aquel cristiano. Experimentar la cercanía misericordiosa de Dios, qué importante es. Estos textos que estamos leyendo en estos días en la liturgia nos ayudan muchísimo a eso. Hoy leemos el texto de Mateo 9, del 32 al 38. Es un texto misionero, pero ¿cómo empieza el texto? Pues es muy bonito porque dice que Jesús le llama un mudo endemoniado. Y al verlo dice, Jesús expulsó al mudo y el mudo comenzó a hablar. Esa es la experiencia hermosa de aquel Dios que se acerca, que no pasa desapercibido ante el dolor y el sufrimiento de las personas. O sea, por eso Jesús, cuando habló de la predicación del reino de Dios, no solo habló en teoría, de hecho nunca lo definió. Jesús lo que hace son acciones concretas que muestran que cuando Dios viene a la vida de una persona, esa persona recupera, se reintegra de todo. Vean ustedes este mudo endemoniado, lógicamente, imagínense no poder hablar. Qué terrible es cuando en nuestra vida no podemos hablar. Gracias a Dios, podría decir usted, yo puedo hablar, tengo mi voz muy bien. Pero qué difícil sería si en nuestra vida no pudiéramos hablar, poder vivir encerrados con aquella profundidad de no poder decir absolutamente nada. Tiene que ser una experiencia dolorosa. Sin embargo, vemos ahora a Jesús, le devuelve el habla, le devuelve aquella capacidad de poder expresar sus sentimientos, lo que es. Qué importante es eso en la vida. Hay muchas personas ahora que definitivamente les necesitan poder expresar cosas que sean profundas. Quiero leerles un texto que es muy bonito y que me gusta porque creo yo que se complementa muy bien con este. Es de San Pablo a los Gálatas, es el capítulo 4, versículos 29. Dice Pablo así: no digan malas palabras, dice. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Exactamente. Yo busqué este texto pensando en nosotros. Porque puede ser que usted diga, no, yo no estoy mudo, yo puedo hablar. Ahora Pablo dice algo que es muy bonito, que de tu boca salgan palabras que ayuden a crecer espiritualmente a los demás. Eso sí sería bueno preguntarnos, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué palabras son las que nosotros pronunciamos? Si el evangelio del reino de Dios, si la buena noticia ha llegado a nuestro corazón y hemos sido liberados de todos aquellos demonios que muchas veces están en nuestra vida, de nuestra boca tienen que salir palabras para que ayuden a crecer espiritualmente a los demás, no para destruir a los demás. Si de nuestras palabras lo que salen son palabras destructoras, entonces el evangelio de Dios no ha llegado a nuestra vida. Miren que después de que Jesús hace este milagro, aparecen dos personas. Una multitud dice que alaba por el hecho y hay otra multitud que critica a Jesús. Es así. Hay muchas personas que en vez de que salgan de su boca palabras para construir, es para destruir. Importante es preguntarnos también nosotros. Puede ser que nosotros hablemos, pero la pregunta es, ¿cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestras palabras? ¿Ayudan a crecer espiritualmente? ¿Ayudan a alabar a Dios o a destruir? Qué importante es eso que nos preguntemos, para que no digamos, no, yo estoy bien, yo sé hablar. Hay veces que por mucho que hablemos, lo que salen de nuestra boca son palabras destructoras. La segunda parte del texto es cómo vemos a este Jesús que anda en este caminar anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y así lo dice, Jesús, empezó a recorrer los pueblos y las ciudades, dice, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino de Dios y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Y dijo, viendo la multitud, se conmovió porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. O sea, Jesús no se cansa de anunciar a Dios. Jesús no se queda quieto, que Dios tiene que ser conocido, amado y servido por todos.
Eso es muy importante en nuestra vida, que nosotros tengamos claro que hay una buena noticia que hay que anunciar. Hay un reino de Dios que tiene que empujarnos a ser testigos de Él, a sanar a muchos corazones que están ahí abatidos. Hay mucha gente que anda como ovejas sin pastor. Hay veces en nuestra vida estamos como muy tranquilos y hay un reino de Dios, hay una mies que es abundante que nosotros tenemos que anunciar, y estamos como muy acomodados, tranquilos, creyendo que ya es suficiente lo que estamos haciendo. Estamos en una espiritualidad del acomodamiento, una espiritualidad muy intimista que no nos hace misioneros, y hay que recordar que estamos llamados a anunciar esta buena noticia, a tener esa compasión que tiene Dios. Hay un escritor que yo leí para este texto, y él pone esta frase en su reflexión, dice: para Jesús los humanos nunca fueron números, sino personas. Es verdad. O sea, Jesús miró personas y esas personas le conmovieron el corazón, y por eso Él salía a anunciar y a decirles que Dios es bueno, que cuando Dios reina en la vida las cosas cambian. Si tú has recibido esa buena noticia del reino de Dios en tu corazón, tienes que salir a anunciarlo. No te puedes quedar acomodado simplemente esperando que todo te va a caer del cielo. No, es tarea nuestra. Por eso termina el texto dice: entonces les dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores a su cosecha. Bien, la mies es abundante, los trabajadores pocos. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Ahí está la mies, y cada vez más se va viendo esa necesidad. Ojalá que el Señor pues nos ilumine con su gracia, que nos sintamos también enviados a proclamar esta buena noticia, a ser testigos de la buena noticia del reino de Dios. Si Dios ha sido bueno con nosotros, es tarea nuestra también ser testigos de esta buena noticia. Que el Señor te bendiga y te acompañe en este día. Nos encontramos en otro momento.